Proseguimos revisando los planes de gobiernos de las dos agrupaciones en contienda en la segunda vuelta electoral, Gana Perú y Fuerza 2011. Ahora entrevistamos a Nicolás Lynch, responsable del capítulo de educación de Gana Perú. Entre las cosas que dice el plan de gobierno respecto de la educación es que la labor del Estado no solo es construir más escuelas, los edificios son importantes, pero no forman a la gente. Me da la impresión que en clara alusión a la propuesta de Fuerza 2011 respecto a construir muchísimas escuelas, como hace alusión la candidata hizo su padre. Muy buenos días y bienvenido a Nicolás Lynch. Buenos días. La prioridad no está en construir escuelas, sino en formar a los niños y a los adolescentes. ¿No hay un plan de construcción de escuelas? Que dicho sea de paso, todavía estamos en enorme déficit. Bueno, la prioridad número uno es lanzar un programa de reforma educativa, ¿no? En educación, las medidas parciales, los proyectos piloto, tienen corta vida, sean pedagógicos o de infraestructura. Hay que lanzar un conjunto de medidas articuladas para que se produzca un efecto que generalmente es en el mediano plazo, 20, 30 años, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros planteamos poner en ejecución desde el 28 de julio el proyecto educativo nacional, con un conjunto de prioridades, ¿no?, que señalamos en nuestro plan. Anuncian una revolución educativa, el Proyecto Educativo Nacional PEN. Así es, el Proyecto Educativo Nacional, que no es nuestro originalmente. Que existe y está en marcha. Bueno, ese es el tema. Nosotros creemos que no está en marcha, que lo que hay son algunas medidas desarticuladas que por esa razón no llegan a ninguna parte, ¿no? El proyecto existe desde el año 2005, tanto Toledo como García lo convirtieron en política oficial, pero en ninguno de los dos casos lo han seguido, y el primero que lo reclama es el autor, que es el Consejo Nacional de Educación, ¿no? Entonces nosotros planteamos primero ponerlo en marcha, porque una visión de conjunto para superar la crisis educativa es muy importante, y segundo, darle a ese proyecto educativo nacional el presupuesto respectivo. La muestra de amor por la educación es el presupuesto. Eso se definió también como porcentaje del Producto Bruto Interno hace 8 años, 9 años, en el año 2002, por parte del Acuerdo Nacional. Tampoco se ha cumplido. Entonces el compromiso nuestro es con pasar del 3 al 6% del PBI como presupuesto educativo. ¿Ese es el pilar fundamental? Programa y presupuesto son los pilares fundamentales. Y esto va ligado con la reforma tributaria que planteamos en el programa, que es la que puede dar el dinero de manera sostenible para que el proyecto educativo nacional avance. ¿Cuánto más se requiere en educación de dinero? Aproximadamente tenemos un presupuesto de apertura este año de 14.400 millones de soles. ¿Que eso hace un 3% del PBI? Mire, hay aproximadamente un 2,8 a 3. El problema es que hay una disminución muy grande por la ineficacia del Ministerio de Educación para gastar. Entonces se sube del 17% como porcentaje del presupuesto, el presupuesto de apertura, a al final del año tener entre un 12 y un 13% como gasto efectivamente realizado. ¿Hasta llegar a un 6% del PBI en los 5 años? Nosotros planteamos que lógicamente no puede ser de un año para otro, tanto por capacidad burocrática como por desembolso del Tesoro, ir finalmente en los 5 años a un 6%, que nos deben dar, si el PBI crece a un 6%, que es algo menos de lo que está creciendo ahora, nos puede dar unos 30.000 a 32.000 millones de soles de presupuesto del 2016. Quiere decir que estaríamos doblando el presupuesto para la educación, algo ¿verdad? Más que logrando. Un poquito más algo que doblar. Más, ¿Para sí. qué? ¿En qué rubro se va a gastar así como más del doble? Es interesante señalar que de las 5 candidaturas importantes, 2 llegamos a un cálculo similar, ¿no? O sea que no estamos tan descaminados. Tanto Gana Perú como Perú Posible llegamos a un cálculo similar. Ahora, ¿en qué se va a gastar?, ¿no? Hay 4 prioridades básicas, ¿no? La primera tiene que ver con la primera infancia, ¿no? Con hacer de la educación inicial un nivel educativo. No es un nivel educativo en este momento, ¿no? Primera infancia, es decir, los chiquitos de 1 año ya tendrían... De 0 a 5 años. ¿Con atención desde 0? Desde 0, claro que sí. En ahorita se atiende de 0 a 2 años, nada más al 3%. Y entre 4 y 5 años mejora, llega hasta el 65, 63, 65% de cobertura. Pero el problema que tenemos en primaria de lectura, de lectoescritura en segundo grado, donde nada más un 23 de cada 100
llegan al mínimo de lectura requerido, tiene su origen en la falta de nido de educación inicial entre 0 y 2 años. O sea, nuestro propósito es hacer este nivel educativo e ir progresivamente. Creemos que en los primeros 5 años vamos a poder dar un empujón sustantivo, ¿no? A poner centros de educación inicial, o sea, cuna y jardín, ¿no? Para todos los niños del Perú. Esto no se va a poder hacer en 5 años. Creemos que por lo menos será un plan de 10, pero queremos empezar, señalar que esto no puede estar pegado a primaria como está ahora, que este es un nivel educativo especial y esa es nuestra primera prioridad. Ahora, estamos pensando en zonas urbanas, porque pensar en zonas rurales ya es mucho más complicado. Bueno, hoy día hay escuelas unidocentes, es decir, las necesidades básicas en educación no están cubiertas. Para sumarle esta superestructura... nosotros pensamos que más o menos esto va a demandar unos 2.700 millones de soles al 5º año. Y que tenemos que ir la construcción el conjunto de la implementación de la educación inicial. No solo es infraestructura, ¿no? Este no es un cálculo nuestro tampoco, es un cálculo de Hugo Díaz, que es del Consejo Nacional de Educación, que es el que ha estimado la suma. Por supuesto es un estimado, pero significa poner no solo profesores o profesoras de educación inicial, sino nutricionistas y profesionales de la salud, porque entre 0 y 5 años el cuidado es no solo de carácter pedagógico para el niño, ¿no? Sobre todo nutrición, especialmente. Al principio, entre 0 y 2 años especialmente, ¿no? Ajá. ¿Cuántos establecimientos están pensando hacer en los 5 años? Bueno, en el primer año la promesa son 600 cunas, ese es el programa Cuna Más, ¿no? Y de desarrollarse el programa deberíamos llegar a un aproximado de 5.000 establecimientos, ¿no? Lo cual es una meta bastante ambiciosa, ¿no? Creemos que esto debe cambiar la educación peruana. Si se logra establecer educación inicial como nivel educativo, esta educación peruana en 20 años sería otra cosa totalmente diferente. Porque estaremos hablando no solamente de la implementación de cunas, sino también de profesionales, médicos, nutricionistas, estimuladores. Un solo elemento. El problema a este nivel de edad es el daño cerebral que se causa por la falta de nutrición y de aprestamiento. Entonces, si se supera ese nivel de daño cerebral con las siguientes generaciones, vamos a tener niños que van a poder ser exitosos en la lectoescritura y en la matemática básica, ¿no? ¿No es soñar un poco teniendo en consideración las distancias enormes en la sierra de un hogar a otro y la casi imposibilidad de madres de llevar a sus niños? Por supuesto que es soñar, ¿no? Pero creemos que esos sueños tienen que hacerse realidad, ¿no? Eso, dicen que soñar no cuesta nada. El tema es soñar y convertir en realidad. Permítame hacer una pausa para empezar con la segunda etapa.